Bueno, vamos a buscar el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos del 1 al 12. Pastor, ¿vamos a repetir? Vamos a leer, recuerdo, y vamos a cerrar. Son muchos puntos, hermanos, para poder solventarlo, pero vamos a tratar por lo menos tocar los puntos más importantes. Quiero que busque el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículos del 1 al 12. Cuando usted lo tenga, me lo asevera con un fuerte amén. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 al 12. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte, Señor, que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras adecuadas en mi boca. Pido, Señor, que sea el Espíritu Santo que me guíe, que lo que diga, que lo que haga, glorifique tu nombre. Pido, Señor, que todo en esta hora sirva para engrandecer tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, hemos llegado a la conclusión, al término del estudio del Evangelio de Juan. Algunas cosas sin duda se quedaron, a otras pues conforme el Espíritu fue dando, le dimos un poquito más de énfasis. Pero quiero hacer la aclaración. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. Los primeros 3, Mateo, Marcos, Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Es una palabra griega que significa ver juntos. Se hace una comparación. Porque esos 3 evangelios básicamente tienen los mismos relatos, aunque con diferente punto de vista de acuerdo al escritor. Recuerde algo, Dios no anula la personalidad de la persona. Entonces Lucas era un médico, y usted puede ver a Mateo, Marcos, Lucas, y cada uno de ellos le da cierto punto de vista. Por ejemplo, alguno le da un punto de vista más cronológico, más de historia, pero al final son las mismas historias, son los mismos relatos que tenemos, que lo que sirvió fue, el evangelio es uno solo, amén, no nos vamos a confundir, uno solo, con 4 diferentes escritores, siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces estos 3 se les conoce como sinópticos, o literalmente ver juntos, los podemos comparar. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio que no puede entrar dentro de los sinópticos. ¿Por qué? Porque Juan tiene cosas, casi el 90% de Juan no lo tienen los otros evangelios. Porque el Evangelio de Juan es un evangelio con un enfoque más teológico. Es un poquito más doctrinal, y lo vamos a tratar de desarrollar, que es todo el tema en sí. Entonces, cuando venimos a estudiar el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el Evangelio de Juan realmente tiene un punto más teológico, más doctrinal, donde simple y sencillamente Juan viene a querer reforzar y a demostrar que Jesús es Dios, diferente a lo que los demás, y no es que los demás no me vaya a confundir, no vaya a malinterpretar. Los demás, claro, se ve claramente que Jesús es Dios, pero el Evangelio de Juan como tal, esa es la finalidad que tiene Juan, presentar a Jesús como Dios. Y lo vamos a ver en un par de textos. Juan dice, presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. Ahora, podemos ver en Juan 3:16, ¿alguien no sabe qué dice Juan 3:16? Sea sincero, no tenga pena. ¿Alguien no sabe qué dice Juan 3:16? Levante la mano. No se preocupe, no, le prometo que no es nada malo, pues le voy a dar un premio, pues va. Así como la dice. ¿Alguien? ¿Alguien no sabe qué dice Juan 3:16? No sabe. Hermano Jimmy, ¿qué dice Juan 3:16? Póngase de pie y hágalo con voz audible, así como grita, como cuando los lunes que las gallinas ponen huevos de oro. ¿Ah? En él cree. Juan 3:16.
porque de tal manera, dígalo conmigo, amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese versículo bíblico es el que más utilizamos para evangelizar, ¿sí o no? Ese texto bíblico se le conoce como una verdad teológica. Es la base del evangelio, el amor de Dios. Entonces, este versículo es el corazón, el centro del evangelio. Porque ese versículo nos abre la puerta. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, en este versículo bíblico podemos ver que se le llama el corazón del evangelio. Porque todo el evangelio es un todo, no lo podemos ver separado. Pero este versículo viene a ser el corazón. Es decir, es sumamente importante. Sumamente importante, por eso yo preguntaba. Yo sé que la mayoría conocemos el versículo Juan 3:16. La mayoría lo recitamos, lo decimos. Entonces debemos de entender que este versículo viene a ser el corazón del evangelio. Es básicamente un versículo que le abre la puerta ¿a quién? A todo el mundo, por lo que dice. Ahora, la idea principal de este libro es demostrar, el del evangelio de Juan, la deidad de Jesucristo, es decir, que Jesús es Cristo, Jesús es Dios, perdón, y de que en verdad Él es Dios y a través de Él hay vida eterna. Entonces podemos ver cómo Juan demuestra esta verdad, que a través de Jesús hay salvación y vida eterna y que Él se encarnó, lo que leímos al principio. No quiero irme al detalle de versículo por versículo porque no terminaríamos. Eso lo hicimos al inicio del estudio. Íbamos palabra por palabra, pasaje por pasaje, el entorno que se estaba viviendo. Ahora, aquí hay algunos temas. Por ejemplo, ¿cuál cree que es el tema principal de este? Hay dos temas. Bueno, hay muchos temas, pero hay dos temas que deberíamos de tener claro que en el evangelio de Juan se hablan. ¿Cuál sería el primero? Salvación es uno, pero hay otro más que yo se lo acabo de decir. ¿Qué quería hacer Juan? Sí, la deidad de Cristo. Es decir, ¿qué quería Juan? Demostrar que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque había un grupo gnóstico que se estaba formando dentro de la misma iglesia. Recuerda que esto fue, y bueno, tuve que habérselo dicho, pero esto fue en el año 95 después o antes de Cristo, hermanos. Después de Cristo, ¿ya? Entonces se cree que el evangelio de Juan se escribió en el año 95 al 100. Juan era el discípulo amado. ¿Conoció Juan a Jesús? Sí. Era el apóstol más joven. Él, de hecho, bueno, no me quiero perder, ¿no? Juan viene después un poquito de explicación. Pero vamos con el tema. Tema principal es uno de los principales, la salvación. ¿Cómo? Que Jesús es el Hijo de Dios que hace señales y en base a su muerte y su resurrección da vida eterna a todos a los que en Él creen. Ese es un tema principal en Juan. Por eso es que cuando uno está estudiando teología, muchas veces como maestro de teología o como alumno, a uno le enseñan que, por ejemplo, lo invitan a una campaña evangelística. ¿Qué texto podemos utilizar? Dicen. Aparte de Romanos, pero yéndonos al evangelio de Juan, el que más utilizado es Juan 3:16. Y tal vez para nosotros pueda parecer ya rayado, pero para el que está afuera, que no conoce, que alguien le diga, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque muchos se van a otros textos bíblicos. Es una jornada evangelística y lo que le predican es de condenación. Arrepiéntete porque el infierno está cerca. Son temas de la iglesia evangélica como tal. Pasó un punto donde todo era golpe. Y ese era. El Cristo ya viene, arrepiéntete. Y no digo que sea malo. Pero Dios realmente vino. Primero, yo tengo que hacer que la gente conozca de un Dios de amor. Y Juan lo está demostrando a través de este versículo. Ahora, ¿cuál es el énfasis que hace Juan? Que Jesús es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es el Mesías, hermanos? El enviado, ¿verdad? El Hijo de Dios. ¿En qué hace énfasis Juan? En su encarnación, en su crucifixión, por medio de la cual el amor de Dios nos redimió a toda la humanidad. ¿Qué es redimir? Como estamos en estudio bíblico, vamos a ir palabra por palabra. ¿Qué es redimir? Perdonar
¿Qué más sería? Redimir, comprar. Redimir, yo redimo, yo compro. ¿Ya? Ahora, énfasis, ¿verdad? Este es el énfasis. Este Evangelio de Juan tiene algunas características particulares. De los 8 milagros descritos que salen en Juan, 6 son únicos. Es decir, no salen ni en Mateo, ni en, ¿cuál será el otro? Lucas, Marcos, no sale. Son solamente en este Evangelio. Ahora, incluye también, por ejemplo, Juan. Imagínense, se recuerda que le empecé diciendo que los 3 primeros, Mateo, Marcos, Lucas, ¿cómo se llaman? Sinópticos, que significa ver en grupo. O sea, usted los pone a la par y usted puede hacer un paralelismo. Entonces, pero por ejemplo, el Evangelio de Juan no incluye genealogía de Cristo. No dice, si usted va al otro y este engendró a tal y fulano y han pasado 14 generaciones, dice, y no incluye. Porque Juan no quería demostrar eso. O sea, claro, la genealogía sirve para demostrar desde que Jesús viene desde la línea de David. Recuerda que había una promesa. Entonces, en este Evangelio no hay genealogía, no hace referencia alguna al nacimiento de Jesús. Si usted se va, ahí no aparece. Como en los otros evangelios, en otros evangelios. En Lucas, por ejemplo, dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Aquí no habla de cómo fue que se le presentó el ángel a María. No habla nada de eso. Vea qué diferente el evangelio, en el sentido que él está tratando más de demostrar la divinidad de Jesús. Ahora, ¿qué más? Otra característica: no habla de nacimiento de Jesús, no habla de su niñez, no habla de la tentación, no habla de la transfiguración, no sale la elección de los discípulos, ni de la ascensión, ni la gran comisión. Esto no aparece en el Evangelio de Juan. No aparece. Y le comenté de los gnósticos, porque creo que no cerré la idea. De los gnósticos, ¿qué sucedía? Que ellos decían que Jesús, había un Cristo divino y un Jesús humano. Separaban. Nosotros entendemos y hemos aprendido que hay una unión hipostática. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Pero ellos hacían una división. Y los gnósticos decían que a través en el bautizo de Jesús, ahí llegó el Cristo, la divinidad. Pero antes de que Él fuese crucificado, se apartó. Que lo que los apóstoles miraban eran como una especie de fantasma. Entonces Juan está diciéndoles, no, Él se encarnó. Vea cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está diciendo que Jesús, Dios mismo, se encarnó. De hecho, uno de los evangelios dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué estaba tratando Juan de atacar? Aquellos que desvirtuaban la divinidad de Jesús, porque ellos dividían. Existe el Cristo divino y el Jesús humano, donde decían que literalmente el alma era buena, pero el cuerpo era malo. Entonces, bajo ese concepto, los gnósticos, la gente podía hacer y deshacer y no había problema porque su alma era pura. Y ellos decían que a través del gnosticismo, del conocimiento, iban a llegar y obtener salvación. Entonces, Juan está desvirtuando ese punto. ¿Qué otra cosa pasa? El Evangelio de Juan es el único de los 4 que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. Es decir, ¿qué quería demostrar? Váyase conmigo al Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 20. Es el único que me dice para qué fue escrito este Evangelio. Es el único de los 4 evangelios donde el autor expresamente declara para qué ha sido escrito este Evangelio. 20, 30, 31. ¿Lo tiene? Dice el Evangelio de Juan en el 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Vea el 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué, hermano? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan declara para qué escribió el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente creyera en Jesús. Ahora, ¿cuáles son los propósitos primordiales de este libro? Hay 2 propósitos primordiales en este Evangelio. Uno es evangelístico. ¿Entendemos la palabra evangelio? ¿Evangelístico? ¿Sí? ¿Qué sería evangelístico? Llevar las buenas nuevas a toda criatura. Y tienen un segundo propósito, un propósito primordial,
el de ser un evangelio apologético. ¿Qué es apologético? Es defensa. Es defensa de la fe en una forma racional. Ya, no es porque, es que así es. No, hombre, así es. No, Juan está dando argumentos. ¿Para qué? Para que usted pueda racionalizar con otros que dicen que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos, según los estudios, yo le saqué la Biblia de la traducción de los testigos de Jehová, y donde yo les demostraba con Biblia en mano nuestra y con el libro de ellos, que ellos dicen que Jesús no es Dios, y ahí en su propio libro, porque no es Biblia, dice que Jesús es Dios. Entonces, ¿cuáles son los propósitos primordiales que Juan tenía? Primero, era algo evangelístico, donde nos muestra el amor de Dios, donde nos muestra que a través de Jesús hay salvación y hay vida eterna. Y hay un punto también apologético, donde, bueno, el propósito evangelístico es para que la gente pueda creer. De hecho, la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en este evangelio, casi el doble de lo que se usa en los otros. Si usted ve, aquí casi no se habla de oración, porque Juan, insisto, está tratando de involucrar a la gente, a los destinatarios, que eran todos los que estaban en ese ya periodo donde estaba naciente la iglesia. Estaba queriendo que la gente aprendiera a creer en Jesús. Pregunto, 2000 y algo de años han pasado. ¿Cuál es nuestra base para ser salvo? Creer. ¿En quién? En Jesús. Vea, entonces podemos sentirnos satisfechos que estamos de alguna manera siguiendo los lineamientos. Ahora, reforzando el propósito evangelístico está el hecho que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en los evangelios. Ahora, Juan compuso su evangelio para proveer razones de fe salvadora en sus lectores, y como resultado para asegurarles que recibirán el regalo divino de vida eterna. ¿A través de qué yo sé que soy salvo? De Jesús. ¿Qué me lo hace ver? El evangelio de Juan. Para que todo aquel, dice, ahí no me está poniendo si es alto, si es chiquito, si se portó bien. Ahora, nos tenemos que portar bien después. Pero antes de recibir a Cristo, somos criaturas que no tenemos un respeto, que no nos interesa nada con Dios. Ahora, el propósito apologético o el defender la fe está relacionado muy de cerca con el propósito evangelístico. También tiene que ver. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué estaba defendiendo? Esas malas doctrinas que estaban entrando. Esas malas doctrinas que querían desvirtuar la divinidad de Cristo, amado hermano. Donde decían que Jesús no era Dios. Donde aseguraban que simple y sencillamente estaba en Jesús humano, pero que pues vino el Cristo Mesías temporalmente y era en base a como un espíritu, y que la salvación se podía obtener a través del conocimiento. Ahora, esos eran los dos propósitos primordiales, el evangelístico, el apologético. Juan organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, llevándonos a la fe. La primera fue de esos 7 milagros, la pesca milagrosa. La primera fue el agua convertida en vino. La segunda, la sanidad del Hijo del Hombre noble, la sanidad del hombre paralítico, la alimentación de la multitud, ¿se recuerda? Cuando caminó sobre el agua, la sanidad del hombre ciego, la resurrección de Lázaro. Y la octava señal es la pesca milagrosa. Usted puede ver todos esos milagros que puso ahí Juan. Ahora, hay algo importante en esto. Podemos ver que Juan demostró a través de estos milagros que él dejó escrito. Recuerde que Juan estuvo presente. Juan estuvo presente. Él lo vivió. Era el último apóstol. Déjeme contarle que todos los demás apóstoles murieron martirizados. ¿Qué es martirizado, hermano? ¿Qué sufrieron? ¿Por qué sufrieron? Por defender su convicción, por defender su fe. Ahora, solo Juan murió de vejez. Se cree que Juan murió ya casi que en los 100 años. Se cree que Juan murió ahí, ya estaba bastante entradito en años, ¿verdad? Pero es el único. Ahora, este evangelio lo escribió estando él en Éfeso. De ahí lo escribió. Déjeme avanzar. También hay 7 afirmaciones que son importantes, que no están en ningún otro evangelio. ¿Los 7 qué? Vamos a ver si prestaron atención. No los milagros. Hay 7 afirmaciones. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy. ¿Se acuerdan? No, de noche pasaron ustedes. No, si de noche doy el culto, no pueden pasarlo de día, ¿verdad? Así que, amado hermano, el evangelio de Juan nos presenta los 7 yo soy.
Estas son afirmaciones enfáticas que identifican a Jesús como Dios y Mesías. Se las voy a mencionar. La primera, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Pastor, pero esto solo es en el Nuevo Testamento. Ah, sí, cierto, solo en el Nuevo. Pero allá, en el Antiguo, ¿qué hubo? Con Moisés, ¿qué hubo? El maná, que representaba escatológicamente, bueno, no escatológicamente, ¿cómo sería? Proféticamente sería la palabra, que Jesús era el pan de vida. Entonces es el evangelio que tiene los 7 yo soy. Fíjense que leyendo todo esto, está precioso preparar un sermón solo de los yo soy, pero bien al detalle y llevando, porque aquí vamos corriendo ya. Pero el primero es el pan de vida. ¿Qué le da cuando usted come pan? ¿Qué le da? Inflamación, pastor. Lo sustenta, ¿o no? Entonces Jesús es el pan de vida, es mi sustentador. ¿En cuál está en eso? Juan 6, 35 al 51, si usted lo quiere anotar. También en el otro, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hace Jesús? Quita la oscuridad, que es fuente de luz. Dígame si no andábamos nosotros perdidos sin Jesús. Creíamos que éramos temerosos de Dios. Creíamos que pertenecíamos a una iglesia, pero no pertenecíamos a Jesús. Creíamos ser religiosos, pero estábamos en oscuras, porque usted no entendía cómo es salvo. Un día usted creía que iba a ser salvo porque hizo una buena obra, pasó a la ancianita la calle, el otro día se sentía condenado porque a esa misma ancianita que la pasó un día antes la atropelló al día siguiente, ¿verdad? Entonces, no. Aquí podemos ver los 7 yo soy: pan de vida, luz del mundo. Para los que están anotando, Juan 8, ¿verdad? Versículo 12 y 9 y versículo, Juan capítulo 8, versículo 12, capítulo 9 y versículo 5. También dicen, yo soy la puerta de las ovejas. Es la única entrada al cielo. Es la única entrada al redil. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Aquí nadie le puede decir a usted va a ser salvo porque mi pastor lo dice. Usted va a ser salvo porque usted se porta bien. No. Somos salvos porque hemos entregado nuestra vida a Cristo y Él es la única puerta, es el único medio por cual yo puedo acceder. Ahora, en la puerta de las ovejas, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 7 en adelante, también dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el pastor, hermano? Cuidar, el que protege, el que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Entonces podemos ver, y esto que no le estoy haciendo alusión al antiguo, por cuestión de tiempo, porque falta mucho todavía. Pero tenemos también que en este evangelio dice, en el yo soy, resurrección y la vida eterna. Poderoso para dar vida más allá de la muerte. Entonces eso es lo que Juan está haciendo. ¿Qué está haciendo Juan? Demostrando que en Jesús hay poder. Ahora, también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el que te lleva al Padre y te da vida, pero vida eterna. Amén. Porque toda la gente nace y tiene vida, pero una vida temporal en esta carne. Pero cuando le creemos a Jesús y entregamos nuestro corazón, hemos de entender que por el sacrificio en la cruz del Calvario tenemos vida eterna. Ahora, hay uno más. ¿Cuál es el último? Vamos a ver si es cierto. De los yo soy. No. Hay otro más. Un capítulo que el pastor general, el que más le gustaba. Vamos a ver. La vid verdadera. Capítulo 15. Entonces Él es la vid verdadera. Es decir, de Él fluye toda vida espiritual. Entonces podemos ver cómo Juan amarra esto de las 7 afirmaciones del yo soy. Entonces podemos ver que esto no está en los otros evangelios. Estos son los 7 yo soy que Juan me presenta. Ahora, el evangelio de Juan es bastante diferente de los otros. Presenta definitivamente a Jesucristo como Dios. No, por cuestión de tiempo no le voy a dar todos los versículos que me hablan. Ahora, ojo con esto, no quiero que se me vaya a perder. No solo en el evangelio de Juan aparece que Jesús es Dios, también en los demás evangelios, también en otros textos bíblicos, allá en 2 de Tito 2:13, también lo dice literalmente, pero quiero que nos vayamos, como estamos en el evangelio de Juan, por eso es que me estoy solamente yendo en el evangelio de Juan. O sea, no quiero que el pastor dice que solo en Juan dice que Jesús es Dios, no.
Toda la Biblia me demuestra que Jesús es Dios, en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Estamos claros con eso? Pero estamos en un estudio de Juan. Entonces yo quiero demostrarle a usted cómo Juan se enfoca en mostrar la divinidad de Cristo. Váyase a un texto bíblico. Juan 20:28. Juan 20:28. Ahí cerquita donde andábamos. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿y qué más? Va. ¿Queda o no queda demostrado? Un texto le estoy dando, solo en Juan. Hay muchos más que nos hablan de la Trinidad, que nos hablan de que el Padre, Jesús y el Padre son lo mismo. Entonces, pero le doy porque el Evangelio de Juan es bastante diferente a los otros y presenta directamente a Jesús como Dios. Dice, una vez más léalo. Entonces Tomás respondió y le dijo, ay Dios hermano, no ha comido. Como cuando lo decía en la iglesia tradicional, Señor mío y Dios mío. Lea el 27 pues para que se anime. Yo creo que el frío me los tiene así como vea. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, se acerca tu mano y métele en mi costado y no seas qué, sino creyente. ¿Qué estaba aseverando Juan con estos relatos? Juan lo vio, Juan lo vivió. Estaba demostrando que la gente aún, hermano, Tomás había vivido con Jesús, sí o no, 3 años con él. Anduvo con él y todavía dudaba que Jesús había resucitado cuando Jesús mismo lo dijo. ¿Cuánto mundo allá afuera dice que Jesús no es Dios? Aquí lo dice, no lo estoy inventando yo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Juan de una forma directa demuestra que Jesús es Dios. Claro, no es el único texto, hermano, de veras, hay otros más. Pero por cuestión de estudio bíblico, le estoy dando uno donde literalmente se menciona que Jesús es Dios. ¿Estamos claros con eso? Y si no, pues lo siento mucho. Vea. Ahí lo ve el reprise más noche. Ahora, el propósito era anunciar claramente, un propósito que tenía Juan era que claramente anunciar que solo la fe en Cristo Jesús salva, hermano. Solamente. ¿Qué leímos? No, Juan 3:16 no lo leímos, pero lo mencionamos, ¿sí? Ese es el propósito. Ahora, este evangelio se centra en la persona de Jesucristo, como el Hijo de Dios, comenzando con su eternidad. ¿Dónde podemos ver la eternidad de Jesús en el evangelio de Juan? Vamos a ver si presta atención, hermano. ¿Respuesta definitiva? No dicen nada. ¿Dónde podemos ver la eternidad en el evangelio de Juan? Inmediatamente, ¿dónde la vemos? Sí, ¿a dónde? ¿En qué texto bíblico? Regálenmelo pues. La eternidad de Jesús. Amén, pero ahí está hablando del que confiesa, del que cree. Pero la eternidad de Jesús, ¿a dónde se muestra en el evangelio de Juan? En el 1, hermano, y no la acabamos de leer, hombre. Póngale 0, maestro. Mire lo que dice aquí, en el 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, dice. En el principio con Dios. Era en el principio, y está refiriendo a Jesús. Luego dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas, hermanos? ¿Y a quién se está refiriendo esa lectura? A Jesús. Entonces Jesús es Dios. Entonces Él es eterno. Le voy a dar otro texto bíblico porque lo encontré por aquí. Busque conmigo Juan 2:24. Ya me emocioné. Es que quiero que pongan las pilas, hermano. Juan 2:24. ¿Lo tiene? Pero Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos porque conocía. Ese es un atributo de, ¿cómo se llama ese atributo? Todo lo sabe. Porque conocía. Mire, dice aquí, mire. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía. Ese es un atributo. Hay 2 tipos de atributos. ¿Se recuerdan que los vimos? Vale, hagamos una prueba. ¿Alguien está aquí con un familiar, un amigo a la par? Vale, véalo. ¿Puede leer, saber lo que está pensando? Se le pone cara de alegre. Y por dentro, qué fea te has hecho. ¿Verdad? Usted no sabe qué está pensando.
Yo los veo a todos aquí con cara de sonrisa, pero yo no sé si por dentro de que, hombre, que ya termina el pastor, ya me quiero ir. Vea, yo no sé lo que estén pensando. O a lo mejor dice que camisa la del pastor más negristillito. No sé qué esté pensando. La verdad no sé. Pero Dios sí sabe. Entonces podemos ver que Juan demuestra la divinidad de Jesús. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios mismo, como el Dios encarnado desde el principio. Lo confirma a través de toda la lectura de Juan. Usted va a ver que todo nos muestra que Jesús es Dios. Ahora, ¿qué más tenemos? Como en todos los escritos de Juan, el resultado anticipado es que el lector sea movido por el testimonio a la fe personal en Jesucristo como Salvador y Señor. Y al hacerlo tendrá asegurada vida eterna. Vea conmigo, bueno, ya lo vimos, el 20:30 ahí de Juan. 31. Dice el 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? El que habría de venir. El Hijo de Dios. Y para que creyendo, que dice, tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta? Eso nos demuestra el Evangelio de Juan. Juan afina el hecho de que Jesús como tal es un Hijo de Dios, desvirtuando aquellas teorías que decían que Jesús no era Dios. Por eso este evangelio es conocido como el evangelio más teológico, que presenta dos puntos, un evangelístico, porque el evangelio de Juan es evangelístico. Quiero que se vaya conmigo ahí el evangelio de Juan capítulo 3. Vea lo que dice Juan 3. Juan 3:17. Porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo, ¿para qué dice? Sino para que el mundo sea salvo. Ese es un texto evangelístico. Usted no puede llegar donde la gente decirle, mire, usted se va a ir al infierno. No, usted viene, perdón, y le dice, les traigo buenas nuevas de salvación, que es lo que Jesús nos manda. Ahora, vea el siguiente versículo. El que en él cree, ¿qué dice? ¿Cuántos están creyendo en Jesús? Todos somos condenados. Era un tema que vimos, ¿se recuerda? Tema de salvación. Pero luego dice, el siguiente versículo, ahí mismo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, está difícil, ¿verdad? El que no cree ya ha sido condenado. Luego dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué demuestra Juan? Que en Jesús hay salvación. ¿Hay condenación en Jesús? Pregunto. Juan dice que hay salvación para todo aquel que en él cree. Hay salvación. ¿Hay condenación en Jesús? Pregunto. Sí, ¿por qué? Condenación nunca va a haber en Jesús. Hay condenación en la acción que la gente hace. Porque Jesús es salvación. ¿Cuándo se condena? Cuando Jesús no condena a nadie. Nos condenamos solitos, hermano. Nos condenamos solitos. O sea, la salvación es por creer en Jesús. Y la condenación es por no creer. ¿Tiene culpa Jesús de eso? No, la culpa es nuestra, por no querer. Mas a todos los que le recibieron, dice, léalo, vámonos ahí al 1:11. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús, hermano? A salvar lo que se había perdido. A lo suyo vino. No dice a los suyos. A lo suyo. Él vino a dar salvación y vida eterna. Y luego dice, a lo suyo vino. Es decir, a pagar un precio, a entregar su vida en rescate a todos nosotros. Y los suyos no le recibieron. Si usted se va al libro de Hechos, estoy por ahí por el capítulo 11 ya. Usted cuando está leyendo el libro de los Hechos va a ver que Pablo es enviado a los gentiles. Y dice Pedro. Dice, ahora, Pablo fue enviado a los gentiles, pero Pedro recibe una palabra, un sueño, y le dice, come, le dice. No, le dijo yo, no, ¿a qué le llamas inmundo? Le dice el Señor, si yo lo he limpiado. Entonces, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada en aquel que hace su voluntad y justicia. Entonces, podemos ver que Juan demuestra
cómo la única salvación es Jesús. Y que la salvación viene de parte de Él, pero la condenación de parte de nosotros. Y hay un propósito. Hay un por qué la gente se condena. Mire lo que dice aquí. No crea que solo por no creer. No, no, no. Dice aquí en el Evangelio de Juan, en el 3:18, 3:19. Y esta es la condenación. Oiga, la condenación no es Jesús. Por aquellos que me dijeron que había condenación en Jesús. Dice el 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más que la luz. Es decir, la depravación. Amado hermano, yo le conté a usted que me encontré a un fulano que me dijo que él es religioso y era de los, ¿cuál era? De los anglicanos. No todos, ¿verdad? Pero el tipo es homosexual. Si solo verle, hermano, el señor con piernita y barbado, y no creas que es macho, vea el de la par, macho. No bien macho. Pero el tipo, y me dice, no, es que Dios ha dado amor. Y yo iba para atrás, vea, y pues sí, no, yo soy temeroso de eso, hermano, ¿verdad? Y entonces el tipo, justificando su depravación, queriendo hacer la Biblia a su manera, porque lo primero que me dijo, no, es que la Biblia fue inspirada por Dios. Gloria a Dios, estamos en lo correcto. Pero escrita por hombres y los hombres equivocan, me dijo. Mire, amado hermano, ¿qué dice aquí la Biblia en el 19? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran. Entonces, Juan presenta salvación por medio de Cristo. Esos son los dos grandes temas. Primero, demostrar que Jesús es Dios. Ya le dijo, que no se le olvide, Juan 20:28. Así es, ¿verdad? Juan 20:28. ¿Así es? ¿Están dudando? Lo voy a dejar de tarea. Repítalo 100 veces. Escriba, Jesús aquí dice que Jesús es Dios. Y la otra es que es salvación. Esos son los temas principales, no condenación. Entonces tenemos que aprender que yo no voy a hacer la Biblia como yo quiera, sino yo me voy a someter a lo que la palabra me enseña. Entonces, para cerrar esto, hermano, Juan expone de Jesús todo lo que se cumple en el Antiguo Testamento, todo lo que dice se cumple en el Nuevo. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Juan nos lleva por un recorrido. Juan no se detiene mucho en cuestiones como la oración, como el ayuno. No, él está más enfocado en demostrar que Jesús es Dios. Y yo creo que este evangelio nos aclara mucho para aquellos que todavía dudan o tienen cierto temor de demostrar o decir que Jesús es Dios. Porque esto ha ganado, yo no sé usted, pero en cada esquina usted ve a una persona de los testigos de Jehová. Están haciendo muy buena labor y nos están comiendo a nosotros el mandado. Y aquel que no conoce, bueno, de hecho hace poco un jovencito le di ray, lo llevé a su casa por ahí, andaba dándole ray a otros niños y me dice, fíjese que ya no voy a la iglesia. Sí, no te he visto, hijo, ¿qué ha pasado? Es que estoy yendo de los testigos de Jehová, me dijo. Pedrada al hígado, sentí un gancho al hígado, mire. ¿Por qué? Porque de venir a conocer la luz, a condenarnos, ¿por qué? No porque yo lo diga, no porque ya no es evangélico, no, porque está negando al único y verdadero Dios, al único que da salvación. Entonces entristece, porque lejos de mejorar, vamos a empeorar. Entonces tenemos que tener claro que Juan lo que quiere es demostrar que Jesús es Dios. ¿Cuánto creen que Jesús es Dios? Si usted le cree, démosle un fuerte aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.